Hola chicos de cuarto de secundaria, el día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante en el curso de Historia Universal. Espero que ya se estén adaptando a esas nuevas plataformas, la plataforma de Classroom, la plataforma de Zoom, que en realidad nos van a servir muchísimo más. Y el día de hoy vamos a aprender algo muy interesante. Vamos a aprender acerca de dos ideologías que van a marcar una nueva etapa o van a marcar los acontecimientos, van a marcar la pauta para los principales acontecimientos del siglo XIX. Exactamente en dónde? En Europa, ¿ok? Entonces, estas dos corrientes de pensamiento que vamos a estudiar el día de hoy llevan los siguientes nombres. Vamos a conocer acerca del liberalismo y vamos a conocer acerca del nacionalismo. Yo estoy segura que de hecho tú ya debes conocer acerca de estas ideologías, ya las has escuchado antes, pero de repente no tan a profundidad como lo vamos a ver el día de hoy. Ambas tienen en común y las vamos a estudiar juntos porque son diferentes corrientes que sí van entrelazadas entre sí, ¿ok? Pero que van a marcar los acontecimientos que vamos a ver de ahora en adelante. Es decir, que esta clase tiene que quedar muy, muy clara para ti porque a partir de la próxima semana vamos a de repente ver temas en los cuales ya vamos a aplicar esto. Es decir, hay acontecimientos básicos en la historia universal que tienen que ver con estas ideologías. Tú sabes ya, porque ya lo has visto desde el año pasado y el anteaño pasado, tú sabes que todo movimiento histórico empieza aquí, ¿verdad? Empieza en la manera de pensar de las personas. Entonces, justamente por eso es que hoy día vamos a analizar estas dos corrientes ideológicas, ¿sí? El liberalismo. Entonces, ¿qué entendemos por liberalismo? El liberalismo es aquella corriente ideológica que plantea lo siguiente. Plantea que la libertad, que la base es la libertad del individuo para poder generar derechos políticos, sociales, económicos. Es decir, yo no puedo hablar de derechos del hombre en el aspecto político, en el aspecto social o en el aspecto económico si el individuo no es libre, si el individuo no es libre de escoger, ¿ok? Entonces, el liberalismo me dice que la base de todos los derechos del hombre es que el individuo sea libre. Eso es como base a nivel general lo que el liberalismo me quiere decir, ¿ok? Ahora, el liberalismo se va a ver aplicado en diferentes ramas, ¿ok? Pero la clase pasada hemos estado hablando del movimiento obrero, de las internacionales y todo eso, entonces de repente, ¿por qué hemos cambiado? Ojo, seguimos todavía en ese contexto histórico, ¿ok? Sino que ahorita lo que vamos a hablar es acerca de ciertas ideologías, ¿bien? Pero seguimos en ese contexto y lo vamos a relacionar y ahorita te voy a explicar cómo es que lo vamos a relacionar. ¿Okay? Entonces, primero tenemos el liberalismo económico. Tenemos a dos economistas que van a ser básicos en esta etapa. Tenemos por un lado a Adam Smith y a otro que también lo apoya, David Ricardo. Son economistas que marcan la pauta en este contexto. Son los representantes del liberalismo económico. ¿Okay? Mira, la teoría económica desarrollada durante la Ilustración formulada por Adam Smith. Este es el liberalismo económico. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que reclama Adam Smith para el liberalismo económico? Dice, el Estado tiene que tener la más mínima intervención dentro de la economía de una nación. ¿Okay? Es decir, el Estado casi no tiene que meterse en la economía porque la economía se regula sola, te dice Adam Smith. ¿Okay? Es por eso que aparece esta frase muy conocida de él, ¿no? La expresión francesa, laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar hacer y dejar pasar, que el Estado deje que la economía fluya. Claro, eso ya tiene que ver con un aspecto de oferta y demanda, ¿no? ¿No es cierto? Adam Smith dice, existe una oferta, existe una demanda, existe gente que necesita, por lo tanto va a existir gente que produzca. Entonces el Estado no tiene que meterse demasiado. Ahora, haciendo un análisis, porque ustedes son chicos que analizan mucho y que critican mucho, estoy segura que te has dado cuenta de algo. Adam Smith, ¿a quién crees que está apoyando? ¿Al pueblo o a los burgueses? 3, 2, 1. A los burgueses, muy bien, porque efectivamente a él no le convenía, en este caso, a los burgueses no les convenía que el Estado interviniera mucho en la economía, porque ellos manejaban sus costos, manejaban cuánto le pagaban al obrero, manejaban cuánto dinero es que ellos gastaban para fabricar o para de repente producir un bien o un servicio. Por lo tanto, el hecho de que el Estado interviniera tampoco era factible.
¿ok? Entonces el liberalismo económico va a permitirnos muchas cosas, por ejemplo, el mayor comercio, que yo comercie con otras naciones, es todo un tema el liberalismo económico, ¿ok? Bien, que se aplica al día de hoy. Ahora bien, vamos a hablar del liberalismo en el aspecto político, ¿sí? ¿Qué pasa con el liberalismo en el aspecto político? Para empezar, se va a oponer drásticamente a los privilegios que la monarquía y la aristocracia puede tener, que para esta época del siglo XIX, estoy hablando de los años 1800, ya no eran muchos. Que, o sea, ya no habían los mismos privilegios que se había tenido en el antiguo régimen. Ahí sí habían privilegios realmente diferentes. Entonces estamos hablando ya de otro momento. Ahora, ¿qué más? El liberalismo político va a proclamar sobre todo la igualdad de los derechos del hombre, ¿ok? Entonces, que el hombre tenga sus derechos todos por igual, no porque el rey es rey que tenga más privilegios y que efectivamente con él no se cumplan ciertos derechos, no. O que con él se cumplan ciertas libertades y con el pueblo no. No, lo que busca el liberalismo político es una igualdad de derechos. También confía mucho en lo que son las leyes. Es decir, y nos vamos a ir un poquito acá en lo que es la división de los poderes. También el liberalismo político avala lo que es la división de poderes, es decir, que existe un poder ejecutivo, que exista ciertas personas que se encarguen de tomar decisiones, poder ejecutivo. Poder legislativo, que existan ciertas personas que se encarguen solamente de hacer leyes, y poder judicial, que existan ciertas personas que se encarguen exclusivamente de hacer justicia, ¿okay? Y que a todos los pobladores los midan con la misma medida, es decir, que no haya ningún tipo de diferencia por el cargo o por el poder que estos tengan. ¿Okay? Entonces hay una confianza en las leyes y definitivamente vas a defender el constitucionalismo, es decir, que exista una constitución. Yo les he dicho que las constituciones son muy importantes porque me indican que a todos los individuos se le va a tratar por igual. Si hay una constitución y en esa constitución dice, por ejemplo, que si una persona traiciona a la patria, tiene que morir, o sea el rey, o sea una persona del pueblo, pues merecía morir porque ya hay un libro, ya hay una constitución que me dice que todos tienen que ser medidos por la misma medida, ¿ok? Valga la redundancia en este caso. Entonces, hasta aquí vamos bien. Hemos visto el liberalismo económico, hemos visto el aspecto del liberalismo político, ¿ok? Entonces vamos a ver ahorita dos tipos de liberalismo o dos corrientes doctrinarias, es decir, ok, tenemos el liberalismo, pero habían personas que era o que practicaban el liberalismo doctrinario y otras el liberalismo democrático. Es decir, es como que hubiesen dos ramas del liberalismo. ¿Okay? ¿Cuáles son estas dos ramas? Primero tenemos el liberalismo doctrinario, que se le conoce como un liberalismo un poquito más conservador. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es apoyado por los burgueses todavía. No estamos hablando del pueblo, sino de los burgueses. Entonces, en este caso, su finalidad es consolidar el liberalismo, pero uniéndolo con instituciones del antiguo régimen. Es decir, no están buscando cambios profundos, sino de repente que se le dé ciertas libertades al pueblo, pero sin que esto no disminuya los poderes de los reyes, ¿ok? División de poderes con el poder ejecutivo fuerte en manos de un rey. O sea, que exista un poder legislativo, que exista un poder ejecutivo que sea el rey, ¿ok? Y que exista un poder judicial, pero que el más fuerte de esos sea el rey y su poder ejecutivo. Que el más fuerte de los tres sea el poder. O sea, que exista así personas que se encarguen de las leyes, pero ojo, si tú haces la ley y al rey no le gusta, entonces no vale. Me dejo entender, o sea, es más conservador. Conservador siempre en el aspecto político, cuando hablemos en cívica, en economía del término conservador, quiere decir que el Poder Ejecutivo va a tener siempre más poder, ¿ok? La soberanía es compartida entre el rey y la nación, ¿ok? El sufragio censitario, es decir, que solamente algunas personas podían votar, o sea, había un sufragio, pero no el total de la población. ¿Okay? La Constitución se convierte en una carta otorgada. En el caso de Francia, eso sucede en el caso de Francia, que ya hay una Constitución, o sea, sí estamos hablando de una Constitución. ¿Okay? Ahora tenemos, ojo, ¿por qué Francia? Recordemos que Francia es Revolución Francesa, entonces en este caso los cambios más fuertes serán en Francia. ¿Okay? Tenemos el liberalismo democrático. El liberalismo democrático, ya estamos hablando de un liberalismo mucho más real, que es apoyado por los obreros, por los campesinos. El liberalismo democrático sí me habla de un cambio a nivel profundo, ¿okay? La burguesía no pierde su papel hegemónico en la sociedad, a pesar de ello, ¿okay? Su finalidad es dar al sistema político una dimensión social,
y aquí quiero ser clara, lo que buscaba el liberalismo democrático es apoyar a la población. ¿Ok? Obviamente habíamos visto que el pueblo era el que más sufría. ¿Ok? No vamos a decir de repente oprimido, porque el obrero trabajaba, opresión era lo que pasaba en la Revolución Francesa. Entonces, no oprimido, pero sí era un pueblo que no tenía privilegios o que de repente no tenía acceso a ciertos niveles, estándares de vida que cualquier persona debería tener, ¿no? Ya lo habíamos visto, que en esta época, pues, las personas viven en situaciones precarias. Estamos hablando de los obreros y campesinos. Sí, ojo, mira, acuérdate de eso. El poder del monarca es meramente representativo, o sea que en realidad exista esa división de poderes de tal manera que el monarca pues sea un monarca que represente algo muy parecido de repente a lo que sucede ahorita en ciertos países como Inglaterra, ¿no es cierto? Que el monarca es más una representación y una tradición más que lo que era antes en el antiguo régimen, ¿no? Que era la centralización del poder. La soberanía recae en el pueblo, soberanía popular, se da el sufragio. El sufragio universal es muy importante la palabra. Todos pueden votar, no solamente un grupo, no quien el rey decida, sino que todos, campesinos, obreros, todo el pueblo, alfabetos, analfabetos, todos pueden votar. ¿Ok? Y la constitución emana del pueblo. ¿Quiere decir, Miss, que se van a reunir todos los habitantes para hacer una constitución? No, sino que se le va a escuchar al pueblo. Se va a escuchar acerca de sus necesidades, qué quieren que se ponga en la constitución, qué es lo que ustedes necesitan, se le escucha al pueblo. ¿Okay? En cambio aquí no, ¿no? En la doctrinaria es diferente, en la doctrinaria el rey es quien decide, el rey es quien tiene el mayor poder en esta situación. ¿Okay? Entonces, hasta ahí acabamos de repente con lo que es el liberalismo a nivel político, económico y como corriente de pensamiento. Y pasamos a otro pensamiento que también estuvo muy fuerte durante esta época y fue el nacionalismo. ¿Okay? Entonces, de repente ustedes han escuchado mucho ese término nacionalista, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué es el nacionalismo. Y se nació del pensamiento ilustrado. Tú recuerdas que el pensamiento ilustrado es aquel que surge durante épocas anteriores a la Revolución Francesa, pensamiento el cual critica, analiza todo, ¿verdad? El pensamiento, el siglo de las luces. Entonces, es durante esta época que en la gente nace un poquito este sentimiento de amor a su patria, amor a su nación. ¿Ok? Vamos a ver hasta ahí. Reelaborado en la etapa napoleónica, Recuerda que Napoleón Bonaparte fue un emperador que exaltaba a Francia por sobre los demás países, ¿ok? Él pensaba que estaba, no, más que pensaba, él quería extender Francia, hacer un imperio de Francia, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque amaba a su país también, ¿ok? Entonces estamos hablando de un tipo de nacionalismo también. Y en el romanticismo, ojo, esto del romanticismo porque en esta corriente me permite que las personas comiencen a mirar su pasado, ¿ok? Comiencen a decir, vamos a poner un ejemplo, suponiendo que esto se aplique a nuestro país, ahora, suponiendo que se aplique este movimiento del romanticismo ligado al nacionalismo en nuestro país. ¿Cómo pensaríamos nosotros? Diríamos, nosotros éramos ese país de los incas, ¿no es cierto? Del imperio del Tahuantinsuyo. Nosotros hemos sido ese país, hemos sido hace años, por lo tanto tenemos esa fortaleza, ¿ok? Y podemos de repente volver a ser un imperio, ¿te das cuenta? ¿Ok? Ese pensamiento de hace años atrás que fuimos imperio, vuelve a nosotros. Entonces eso es lo que sucede en varios países de Europa. Comienzan a recordar lo que fueron antes y el poder que tuvieron antes. ¿Ok? Añorando esos tiempos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las características del nacionalismo? Cada nación debe tener su estado. Miss, ¿qué es eso? Estoy confundido. ¿Nación, estado no es lo mismo? No. ¿Ok? Cada nación es cada pueblo. Te explico. Nación es un pueblo que se siente que tiene las mismas características culturales, ¿ok? Las mismas tradiciones, la misma lengua. Puede ser la misma religión también, o por lo menos que la mayoría tenga la misma religión. Es una nación, ¿ok? A veces, esta nación está dividida o no tiene un estado, ¿sí? Fue el caso de Israel, por ejemplo, durante muchos años. Israel se le concede eh, de repente el pueblo como Estado a partir del año 1948, recién. Es decir, que antes ellos no fueron un Estado, sí una nación, pero no un Estado.
porque no tuvieron un régimen ni un territorio. Para ser un Estado tienes que tener un territorio, y no tuvieron un territorio, eran errantes durante muchos años. ¿Okay? Recién después de la Segunda Guerra Mundial es que se les concede un territorio, que por cierto hasta el día de hoy todavía hay problemas, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Pero es para que ustedes entiendan la diferencia entre nación y Estado, ¿sí? Oposición a estados que se basan en derechos dinásticos, es decir, ya no había o estaban totalmente en contra de aquellos estados que decían, a mí me pertenece por la dinastía de mi padre y tal, tal por herencia. No, ya no. Ese tipo de pensamiento del antiguo régimen se acabó. ¿Okay? Concepción romántica del espíritu nacional. Es decir, aparece, como les expliqué, ¿no? Esta concepción de lo que fueron en la antigüedad y ese amor por tu patria, ese amor por tu nación, más que por tu estado, por tu nación, por tu gente, por tus costumbres, por tu lengua, por tu religión, por lo que te caracteriza. ¿Okay? Ese amor comienza a nacer en esta época. Y aquí quiero hacer de repente la diferencia, porque esto, a pesar de que está como características, también lo podemos tomar como consecuencias del nacionalismo. ¿Por qué? Porque el nacionalismo va a ocasionar dos cosas. ¿Okay? En algunos lugares va a ocasionar la separación, en algunos otros lugares va a ocasionar la unión. Ahorita te lo explico, calma, calma, ahorita te lo explico, no vayas a de repente a desesperarte. ¿Y cómo? Ya me perdí. Vamos a explicar. Vamos a explicar las dos cosas que causa el nacionalismo. Primero vamos a explicar el nacionalismo centrífugo o centrífuga, también se le llama. Ese nacionalismo hace que un Estado se pueda separar. ¿Por qué? Recordemos que en esta época de Europa había muchos estados que conquistaban otros. ¿Ok? Entonces, este es conocido como el nacionalismo disgregador. ¿Por qué disgregador? Vamos a suponer, a ver, voy a hacer un ejemplo de repente actual, algo que imagines para que lo lleves hasta esa época. Vamos a suponer que ahorita, un ejemplo nada más, Chile conquista el Perú y conquista Bolivia. ¿Ok? Conquista estos dos países. Entonces, Chile está conquistando y conquista estos dos países y ya, los ganaron, nos conquistaron. Entonces, ¿tú qué tienes que decir? Ah, ya, que a partir de mañana que nos conquista vas a ser chileno, te vas a sentir chileno, tu corazón va a ser chileno. No, ¿no es cierto? Entonces, pasaba esto, como conquistaban diferentes naciones, había este sentido de que, bueno, yo me siento o empiezo a sentirme como una persona peruana. Entonces voy a empezar a luchar por mi libertad. De tal manera, Chile, que conquistó Bolivia y el Perú, que lo conquistó y que se volvió un imperio, va a comenzar a disgregarse, a separarse. ¿Por qué? Porque los mismos peruanos y los mismos bolivianos no sienten parte de este Estado y comienzan a rebelarse en contra de este. ¿Ok? Entonces, ese es el nacionalismo centrífugo, es un nacionalismo que separa imperios, sobre todo imperios, ¿ok? Separa imperios, ¿sí? Hasta aquí bien, nacionalismo centrífugo. Ahora, el nacionalismo centrípeto es lo contrario, y esto lo vamos a ver de aquí a dos clases, me parece que nos corresponde, en dos países, Alemania, sí, Alemania e Italia, ¿sí? En esos dos países. Les cuento, Alemania, a pesar de ser un gran país, ¿ok? De tener, pues, en común la misma lengua, las mismas costumbres, imagínate, era todo un país, estaba conquistado por varios, o sea, estaba dividido, ¿ok? Imagínate, pues, que tú tengas como limeño, tienes las mismas costumbres de un peruano, pero que inmediatamente, de repente, que tenemos Ica. Ica sea de repente de otro país, o sea de otra región, y Tumbes de otra región, y Piura de otra región, y así, países diferentes, estados diferentes. Entonces comienza el sentir de decir, oye, pero tenemos la misma lengua, la misma cultura, el mismo pasado, tenemos un pasado en común, ¿por qué no nos volvemos una nación? ¿Es cierto? Entonces eso permite la unificación de Italia y Alemania. Gracias a ese tipo de pensamiento, gracias al nacionalismo, es que estas dos naciones, en su debido momento y con sus respectivos procesos aparte, esas naciones se unen.
¿ok? Tanto Italia como Alemania. Entonces, hay dos nacionalismos, uno que hace que el imperio se separe y otro que hace que las naciones se unan en un solo Estado, ¿ok? Entonces, esto es en realidad el nacionalismo. Por acá tenemos el nacionalismo, movimiento político de la afirmación y reivindicación nacional. Un Estado, dice, un Estado tiene las mismas fronteras políticas, lo que significa que para que tenga Estado tiene que tener un territorio. Entonces, nación y Estado no es lo mismo. ¿Ok? Acuérdate, nación y Estado no es lo mismo. Sin embargo, ¿por qué? Perdón, porque para ser un Estado tienes que tener un territorio, un himno, una bandera, un tipo de moneda en especial, ¿no? Y sobre todo las instituciones de gobierno. Un Estado tiene que tener las instituciones para que lo gobierne, si no, no sería un Estado. ¿Ok? Entonces, primero la nacionalidad, ese sentimiento, esa realidad histórica o sociohistórica constituido por diferentes elementos que tenemos, por ejemplo, la lengua, la religión, las tradiciones, que comparten un antepasado común, tu nacionalidad, luego tu nación y luego tu estado. ¿Okay? Entonces, esas son algunas de las cosas de repente, chicos, que era lo que implicaba el nacionalismo y el liberalismo. Sobre todo, si te das cuenta, son corrientes de pensamiento, ¿sí? Que van a gestarse en esta época y que me van a dar paso a diferentes procesos históricos, ¿sí? Pero es necesario que tú hayas comprendido cómo fue o qué es exactamente el liberalismo y qué es exactamente el nacionalismo para que puedas entender por qué se dan los siguientes procesos históricos que vamos a estar viendo durante las siguientes clases. ¿Está bien? Yo espero que se haya entendido. Te voy a dejar una tarea también aquí abajo con respecto a ese tema, una tarea muy corta, que es una pregunta acerca de lo que tú opinas acerca del nacionalismo y acerca del liberalismo. Una pregunta de opinión que me la vas a subir pues ya no al OneDrive, sino aquí mismo al Classroom. ¿Ok? Bien chicos, espero que se haya entendido, que les haya gustado el tema y ya nos vemos en la próxima clase.